Bienvenidos a la entrevista en línea. Es lunes 5 de noviembre de 2012. Gracias a usted que nos ve a través de laprensagrafica.com o nos escuche en GD Radio del grupo Dutriz. Abrimos la semana colocando varios temas en agenda: el ordenamiento de la capital, la ratificación de 2 préstamos internacionales para educación y salud, un poco también el tema de elección del fiscal general de la República y en términos generales la situación de las finanzas públicas en nuestro país. Nos acompaña en nuestros estudios Lorena Peña, diputada del FMLN, ella es también presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa y fue gerente, me decía hace algunos minutos, fue gerente entonces del Centro Histórico durante la administración del alcalde Héctor Silva. Diputada, es un gusto que nos acompañe. Bienvenida. Buenos días, es un gusto estar aquí en la entrevista, William. Bueno, perfecto. Para comenzar entonces, sí me interesa sus opiniones, sobre todo a partir de la experiencia que tiene también entonces en el tema del Centro Histórico, Lorena, y bueno, más adelante hablar de toda la parte de finanzas públicas, pero ordenamiento sobre todo, porque la semana pasada, ya casi 2 semanas, vimos lo que ocurrió en el centro de San Salvador, el desalojo de al menos 800, 900 vendedores informales en esa zona, algunos con canastos, otros con puestos instalados bastante formales, pero en fin, ¿cuál es la lectura que hacen ustedes de esto? Bueno, yo parto de que nosotros necesitamos un centro histórico que sea un lugar de actividades culturales y de negocios donde quepan los chiquitos y los grandes. Y San Salvador es muy hermoso y tiene esa posibilidad. Pero eso requiere una visión integral, una intervención integral por zonas. Eso es lo que yo aprendí durante mi paso por esa gerencia. Y requiere no solo el diálogo en abstracto, sino que inversión. Por ejemplo, si son 800 vendedores, son 800 alternativas de comercio que tienen que haber para ofrecer a estos vendedores. Debe ser proporcional en términos de alternativas que se ofrecen para la cantidad de vendedores que se logran. Pues si quiere quitar cuando se impulsa un proceso como ese. Claro, él debe tener un censo y dice, tengo 100 que venden cinchos, 100 que venden comida, porque además no es lo mismo un puesto de comida que un puesto de zapatos, que un puesto de tela. Entonces debe tener un censo, debe tener los giros y tener alternativas para reubicarlos. Esa es una parte del asunto, porque si no, no puede dialogar, si no tiene nada que ofrecer. ¿Usted no ve alternativas en este momento? ¿No ha visto que hayan alternativas? Pues ellos hablan del parque, del cine central, pero yo he hecho números este fin de semana, así como por ejercicio, y fíjate, si el cine central tuviera 3 plantas, no le caben más de 100 vendedores. Entonces es una mentira que ahí viene a meter a todo el mundo. Hay que tomar en cuenta de que los espacios públicos para venta requieren de pasillos. No es una pinche división del espacio entre cuántos metros. ¿Cuánto será? ¿Les pensará dar 10 metros? 10 metros cuadrados es 2 por 5. Supongamos que les da 10 metros cuadrados, que es pequeñito. Bueno, son 10, en 100 metros cuadrados caben 10. ¿Verdad? En 200 caben 20. En 300 caben 30. Y si tuviera 3 plantas, pues yo digo, serían 100. Pero, ¿y si le metes los pasillos? Ya no llega ni a 100. Creo que el alcalde ha cometido un grave error porque no tiene una línea de apoyo financiero, que es otra cosa. Porque cuando la gente cambia de negocio, sufre, resiente el cambio. Porque tiene su clientela hecha en un punto y luego no está claro si va a llegar ahí. Entonces debe haber una línea de crédito, de financiamiento para que soporten el cambio. Lorena, y un periodo de gracia y además una alianza con las empresas grandes, para terminarte la idea, una alianza con las empresas grandes para que ayuden, sobre todo los proveedores de los chiquitos, porque esos chiquitos que están en el centro, todos están conectados con las grandes empresas. Entonces, hay que pedirle a las grandes empresas, que son sus socios, que les hagan propaganda para traerles clientes, para arreglarles el puesto. Es decir, se requiere una visión integral, que yo lo que he visto en este alcalde solo es garrote, pues no tiene idea. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se hizo en aquel momento con Héctor Silva, que usted entonces me decía, estaba como gerente de Centro Histórico? Sí. La diferencia de lo que se hizo en gestión de administración de esos espacios en aquel momento, el ordenamiento que se impulsó, que fue muy evidente,
creería que después de la guerra fue el primer ordenamiento en serio que se hizo en ese momento, pero ¿cuál es la diferencia respecto a lo que se está haciendo ahora? La diferencia es que había un concepto integral de recuperación del centro histórico de acuerdo al Plan Madur, que es el Plan Mayor de Desarrollo Urbano del país, y era un plan integral. Y lo que está haciendo este alcalde es reprimir para tomar fotos y decir que arregla, pero no está haciendo un arreglo correcto, no tiene una perspectiva integral de solución del problema. Ahora, tiene como dos lados de la moneda este tipo de decisiones, Lorena, usted lo conoce perfectamente, y una es efectivamente el costo que eso tiene hacia el interior, es decir, en términos del efecto que tiene para los vendedores informales, porque pasan toda una situación bastante traumática cuando los reubican, claro, cuando los sacan de ahí, pero la otra es que en términos generales también hay de alguna forma mucho respaldo ciudadano a ese tipo de iniciativas. ¿No cree que eso se lo está aranjando el alcalde? La gente quiere un centro ordenado, pero la gente no quiere violencia. No hay que confundir, todos queremos un centro ordenado, pero no queremos violencia. Y no queremos presenciar que le metan una aplanadora, un bulldozer literalmente, a las ventas de la gente. Yo creo que nosotros no queremos que los vendedores se vayan para Metrocentro, por ejemplo, como ya empezó a ocurrir. Nosotros creemos que la gente quiere un centro ordenado, pero no quiere esos grandes hechos de violencia insensibles que han ocurrido. Ya, de alguna forma el Ejecutivo hizo algunas acciones el año pasado, cuando decidieron sacar muchas rutas del centro histórico. O sea, fue una acción de ordenamiento y lo que está haciendo el alcalde, diputada, no compagina con esas acciones. No, porque él ya tiene, si tú estás bien informado, ya tiene otra vez a todos los vendedores ahí metidos y jugando, como dicen la mica, con el cuerpo de agentes metropolitano. Y hay una gran inestabilidad en el centro, no se puede ir. O sea que él no ha logrado los soportes que quería. Me han dicho que se va a enfocar en la Plaza Ula Ula. Entonces, como dicen, apagó un fósforo con una cantarada de agua, ¿verdad? O sea que hizo una represión masiva, destruyó negocios de toda clase, le arruinó la vida a un montón de señoras y señores, para terminar en que solo se ha quedado con la placita de Lula Ule. Esa es una gran incapacidad. Eso es como aquel que le mató el piojo a la suegra con un martillo, ¿me entendés? Que mató a la suegra por el piojo, algo así está Norman, que para una placita que va a rescatar tiene que destrozar la manera de ganarse la vida de casi 1.500 vendedores. No ha sido muy justo de parte de él, creo yo. Bueno, hacemos una pequeña pausa comercial, regresamos con más. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris.
Bien, está con nosotros en nuestros estudios Lorena Peña, diputada del FMLN y también presidenta de la Comisión de Hacienda. Hemos comenzado conversando en entrevistas sobre el tema de ordenamiento del centro de San Salvador, a propósito de que también tiene experiencia en ese tema cuando fue gerente del centro histórico. Hace algunos años, pero bueno, es un problema sí, que viene desde hace rato también. Sí. Diputado, quiero ir cerrando nada más sobre ese tema para que pasemos al otro que tiene que ver con finanzas públicas. Hubo un intento en la Asamblea Legislativa que se quedó con 42 votos, que fue hacer una reforma al Código Municipal que tenía que ver justamente con el tema de autonomía de los gobiernos municipales y que tocaba justamente el punto de ordenamiento. Sí, Debo entender que no tenía que ver con autonomía. No tenía que ver, explíquenos esa parte, porque lo que quedó en el ambiente era que lo que estaban era vulnerando justamente la autonomía municipal, sí, porque le quitaban potestades, decían a los alcaldes, la parte de ordenamiento. Sí, esa es la propaganda que hizo Arena. La verdad es que aquí todos estamos subordinados a la ley. Los alcaldes no es que ahí podrían haber homicidios y por autonomía perdonarlos, ¿verdad? O sea, todos estamos sujetos a la ley. Lo que se estaba proponiendo era una reforma al Código Municipal para obligar a que en los procesos de ordenamiento haya un diálogo previo con propuestas de alternativas, siendo que es un problema nacional. Eso, que ya está regulado en muchas ordenanzas municipales, dicho sea de paso. Aquí en San Salvador no, porque Norman derogó la ordenanza de participación ciudadana y derogó la ordenanza de comercio en la vía pública, ¿verdad? Pero es importante que se obligue a los gobiernos municipales a que los procesos de ordenamiento deben ser con diálogo, deben ser con alternativas, y eso era lo que estaba planteándose. Y puesto que hay un código municipal que lo aprueba la Asamblea Legislativa, puesto que les aprobamos los impuestos municipales, que es más sensible, entonces no pueden ellos decir que hay un problema de autonomía. De autonomía sería un problema que no habiendo ley yo me meta, ¿verdad? Pero lo que estamos proponiendo es una reforma legal. ¿Y los alcaldes del FMLN estaban de acuerdo con eso? Claro, porque nosotros tenemos por norma que este tipo de problemas deben resolverse negociadamente. Así fue con Héctor Silva, así fue con Violeta Mengíbar y así fue con, dicho sea de paso, que está vigente, Oscar, ¿verdad? El ordenamiento del Paseo del Carmen no hubiese sido posible y el ordenamiento de los parques que ahí hay tan bonitos y la misma Plaza Libertad, la Plaza Gerardo Barrios, que fueron ordenadas, la Plaza Morazán de San Salvador, si no hubiese sido un proceso de diálogo. Ahora, la reforma al final no pasó, se quedó con 42 votos, ¿no? No pasó con dispensa de trámite. Está en estudio de la comisión, pero siempre en comisión de municipalismo. En municipalismo, que es donde tienen que ver eso. Bueno, pasemos a los otros temas, diputada, lo que tiene que ver justamente con la comisión que usted preside. No. Entiendo que hay discusión en este momento, 12 empréstitos internacionales por 140 millones de dólares. Sí. Estamos hablando de uno que va para educación, para salud y otro que va para agricultura, ¿no? Correcto. ¿En qué estado se encuentra esa discusión ahorita? Bueno, quiero comenzar por el que más ha sido debatido, que es el préstamo de salud. El préstamo de salud es por 80 millones. Tiene un componente muy importante para el equipamiento de 30 hospitales, es decir, para los 30 hospitales nacionales. Tiene fondos para crear 16 unidades de emergencia. Tú sabes que en el interior del país, si hay un accidente, si una embarazada de repente tiene problemas y va a dar a luz, no hay ambulancias medicalizadas para transportarlos, sino que se van como pueden si es que se logran ir al hospital. Entonces es importante crear un sistema de emergencias. Este financiamiento también incluye abrir en línea los expedientes de los pacientes. Es decir, que tú llegas a una unidad de salud y cuando te vas al Hospital Rosales referido, por ejemplo, cuando esto ya está en línea, no va a haber tales de que perdieron tu expediente, de que te pusieron una medicina que eras alérgico, o que te van a repetir de nuevo los exámenes para saber por qué vas, porque al estar en línea ya esa información se tiene. Es decir, desde el momento que se digita o se abre un expediente de un paciente en la unidad de salud, automáticamente está dispuesto para todos los hospitales. Y si esta persona va a San Salvador, San Miguel, allá encontrarán el expediente. Dicho sea de paso, debe la gente saber algo.
que solo en el sector público te abren expediente completo. Y es una de las ventajas de la salud pública, porque la gente cuando va del cardiólogo es un expediente, ¿verdad? Cuando va a lo privado. Por ejemplo, mi mamá vaya, que me va a estar oyendo, ella va al cardiólogo, es un expediente. Va al neurólogo, otro expediente. Va donde el geriatra, porque ya está vieja, otro. Y a mí me toca, fíjate que no sé nada, revisar el montón de medicinas que cada uno pone, porque no hay un expediente integrado en la salud privada. En la salud pública sí. Esa es una de las grandes ventajas, pero tiene que estar en línea para que sea más efectivo. Bueno, y también tiene un componente de modernización, porque tú sabes que ya los rayos X no siempre se aplican, sino que te pueden hacer estudios computarizados de distintas partes. Bueno, y abarca el préstamo, el fortalecimiento de los equipos comunitarios de salud en 90 municipios. Los secos. Los secos, que son importantes. Primero se dijo que ese préstamo era para activistas del frente. Eso fue lo primero que dijo. Hay como dos versiones. La otra tenía que ver también con el tema de transparencia. No, decían de que tiene como 15 versiones, ya te voy a contar. Bueno, de las principales, digamos, que he escuchado. Ellos no quieren votar. Mira, mi conclusión es que ellos quieren sabotear este préstamo y están usando la salud de la gente como un escudo electoral, y eso no es correcto. Están jugando con la salud del pueblo. Primero dijeron que era para activistas. Bueno, les demostramos que la mitad de los municipios beneficiados los gobierna Arena y que les resulta favorable para ellos. Después dijeron que quería que se cambiaran los promotores. Vaya, aceptamos que se cambien. Después dijeron que ya no era el problema de los promotores, que ellos tenían serias dudas, dijeron, sobre lo que se iba a invertir en medicamentos y que qué medicinas eran, querían saber. Les dimos el listado oficial de medicamentos, porque el ministerio tiene una lista oficial, un gran libro, vaya, aquí está el listado de medicamentos. Después dijeron que les preocupaba que se gastara en computadoras, ¿verdad? Y que las computadoras eran para propaganda, imagínate lo que dijeron. Bueno, dijimos, estudiemos y llamemos al Banco Mundial para ver cómo se cambia eso, aunque daña a la gente. Y hoy lo último que han dicho es que quieren negociar a cambio del fiscal. Entonces, eso no es serio. Y lo más peligroso es que si no se aprueba ese préstamo este mes, corremos el riesgo de que se pierda definitivamente. De acuerdo. Debo hacer una pausa comercial y continuamos con ese tema después de la pausa. Volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris.
Diputada, ¿tienen entonces los diputados del Partido Arena suficiente información para no seguir martillando o cuestionando sobre este tema del préstamo? Concretamente que estamos hablando del tema de salud. ¿Hay suficiente transparencia como para que no solo el Partido Arena, sino que la población en general se sienta conforme, satisfecha de que efectivamente esto no se va a utilizar para otros fines que no sean para la salud de la gente, que no será para proselitismo, que no será para activistas, que son todas las especies que se han manejado alrededor del tema? Sí, claro que hay 100% de seguridad de eso. Además, ese dinero no viene de un solo, sino que viene según se va ejecutando cada rubro. Arena debe dejar de jugar con la salud de la gente. Yo le hago un llamado a Arena a que deponga los intereses partidarios de grupo, sectario frente al país, y apoye este programa que va a beneficiar a 90 municipios de nuestro país, a los 30 hospitales nacionales públicos de salud. Es decir, es un programa que el pueblo salvadoreño ya necesita. Arena debe decidirse a cumplir con sus obligaciones en el sentido de apoyar los programas y presupuestos que son de beneficio para la población. Ya, el otro préstamo entonces tiene que ver con agricultura familiar. El otro préstamo es de agricultura familiar. Allí el Ministerio de Agricultura nos ha explicado que tiene 3 programas. Un programa que le llaman de agricultura familiar, el otro que es de apoyo a la producción y comercialización, y un tercero que es de investigación e innovación, como de ciencia y tecnología aplicada a la agricultura. Este programa de agricultura familiar es el que tiene a la base toda la reactivación del agro que estamos viendo, ¿verdad? Sabemos que han habido cosechas récord en los últimos años y que estamos logrando poco a poco recuperar, digamos, la soberanía alimentaria, en el sentido de buscar la meta de que por lo menos el arroz, los frijoles y el maíz que comemos sean producidos aquí. Este préstamo entonces es complemento de otro que ya está en marcha, ¿verdad? Y está destinado este préstamo a 162 municipios y concretamente está enfocado en todo el tema de asistencia técnica, o sea, el extensionismo famoso que aquí se había perdido y que se está recuperando, de asistencia técnica a los productores y de entrega de insumos. Este año prácticamente se perdió, porque al no dar los votos a Arena, ya estamos casi en los cierres del año y no pudo esto incidir, gracias a la oposición obstinada de Arena, no pudo incidir en la producción de este año. Pero estamos en tiempo de aprobar estos recursos para que en mayo del otro año, digamos, se pueda estar viendo ya aplicado al periodo de siembra y cosecha del otro año. Díganos una cosa, ambos préstamos entonces suman 140 millones de dólares. Claro, y no se dan de un solo, eso te quería decir. El de salud es para ejecutarse en 3-4 años y este de agricultura familiar igual. O sea, no son desembolsos totales. Ni es disponibilidad del gobierno, porque a veces la gente se confunde. Los préstamos que vienen asignados a proyectos específicos no son de libre disponibilidad del gobierno. Y es más, el Banco Mundial o el BID los van desembolsando contra auditoría y verificación de la primera fase, de la segunda, de la tercera. Entonces, a diferencia de los bonos y de los préstamos DPL, que son los de libre disponibilidad. Entonces, eso es bueno que lo sepamos diferenciar. Esto no es liquidez para el gobierno. De acuerdo. 80 millones entonces para salud y 60 para agricultura familiar. Ahora, diputada, en términos del impacto que esto tiene en el nivel de deuda del país, ¿cuál es el efecto que está teniendo esto? O sea, porque son préstamos, es decir, el país tendrá que pagarlo. Entonces, ¿cuánto es lo que está soportando o puede soportar los niveles de endeudamiento en El Salvador? Bueno, la sostenibilidad de la deuda pública está en función del porcentaje de deuda sobre el Producto Interno Bruto que haya, en función del crecimiento económico que tengamos, en función de la tasa de presión tributaria que tengamos. Entonces, el tema de la sostenibilidad de la deuda
se ve por el lado del monto de la deuda, por el lado de la presión tributaria, por el lado del crecimiento. Yo considero que el país debe mantener las metas que planteó el gobierno desde un inicio, que era arribar a una deuda pública con pensiones, porque vamos a hablar de las pensiones, que no supere el 50% del PIB. Actualmente las pensiones son dentro del componente de la deuda la quinta parte, ¿verdad? Que es una cosa que hay que poner clara ante la ciudadanía. De ese 51% que tenemos de deuda PIB, 9.5, casi 10% corresponde a los certificados de pensiones y la deuda con el fideicomiso, pues. Entonces yo creo que la presión tributaria nuestra sigue siendo baja, estamos tratando de sostenernos en un 16% PIB, pero el promedio latinoamericano es 17% y es bajo, ¿verdad? Entonces, estos son los criterios de sostenibilidad, pero hablando de estos préstamos que tú me preguntas, hay otra cosa. La deuda crece conforme te desembolsan, no conforme aprobás. Es como una tarjeta de crédito. Sí, exacto. Tú puedes tener ahí $5,000 aprobados, pero si no los vas usando, no los debes, ¿verdad? Entonces, o sea, no es que automáticamente usted adquiere esos préstamos y entonces se cargan directamente a deuda. No. Entonces se supone que están en el marco de los programas de sostenibilidad que tenemos y por eso han sido aprobados por estos organismos multilaterales. De lo contrario, no nos los aprobarían. De acuerdo, tenemos que hacer otra pequeña pausa. Sí. Vamos con los comerciales y regresamos. La interacción con la tecnología Llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece Los últimos avances de la tecnología las herramientas de mayor utilidad. e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado. O visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Diputada Peña, ¿qué tan sostenible? Siempre hay una pregunta alrededor de todo esto, ya que nos metimos a hablar un poco sobre el tema de programas sociales. ¿Qué tan sostenible es en términos de finanzas públicas, de ingresos, egresos, el poder sostener todos los programas sociales que están en marcha en este momento? Porque recordaba un poco el tema de reforma de salud, por ejemplo. Debo entender que reforma de salud está sujeto o está desarrollándose en este momento con préstamos. Y una vez se acaben esos fondos y la reforma de salud puede quedar en el limbo. Entonces, ¿cómo hacer para darle sostenibilidad en el tema de ingresos, pero también que eso pueda cubrir toda la demanda social que se está generando? A mí me parece de que la sostenibilidad de los programas sociales y la sostenibilidad en general del gasto público está vinculada a que logremos primero seguir mejorando la estructura tributaria del país, que sigue siendo regresiva. Segundo, a que resolvamos el tema de la carga de la deuda previsional en la deuda pública, porque eso nos come más de $100 millones por año y nos va incrementando el saldo. Por ejemplo, aquí estaba viendo, cuando el presidente Funes llegó al gobierno, el saldo era 5, ahora es 9.7. 5 de PIB, del PIB. Del PIB, y ahora es 9.7. Y se espera que en unos 3 años llegue a ser el 14% del PIB, entonces eso es insostenible, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver con la sostenibilidad, la estructura tributaria, el problema de la deuda previsional,
el problema del gasto tributario, porque hay una serie de incentivos, son más de 1.100 millones de dólares en incentivos al sector privado que no tienen un resultado en inversión. Entonces eso hay que revisarlo, porque no es posible que les das 1.100 millones de dólares al año y dicen que no invierten por falta de incentivos. Entonces todo eso hay que verlo en el marco de una política de sostenibilidad. Y el otro que también es importante y creo que puede ser el principal, que son las políticas de crecimiento económico, ¿verdad? Que no necesariamente son incentivos a los grandes, a lo mejor hay que invertir más en el campo, ¿verdad? A lo mejor hay que atraer inversiones concretas y dar beneficios concretos para esas inversiones concretas y no esos cheques en blanco, no sé si me explico. Por ejemplo, cuando yo era cipota... Pero es tan real poder hacer un ajuste en esa parte de esos 1.100 millones de dólares que usted habla de que se dan de incentivos. Eso implicaría eliminar ciertos incentivos. No quieren que recortemos el gasto, pues. La cosa es decidir por dónde. Si recortamos en salud o recortamos en incentivos que no tienen resultado. Ese es el gran debate de los que se cortan las venas por la austeridad, que en ningún lado se recomienda para reactivación económica, dicho sea de paso. O sea, no habrá argumentos que digan, bueno, si van a quitar esos incentivos, van a deprimir más entonces la evolución de la economía en el país. Mira, yo soy de la opinión, de entrada, que el problema no está en el gasto, ni tributario ni social, ¿verdad? Yo soy de la opinión que nosotros debemos incrementar la inversión pública, ¿verdad? Y que debemos revisar los incentivos, pero no para quitarlos, sino para que sean efectivos. ¿Redistribuirlos? Es muy prematuro. Para mí lo que tenemos que ver es, esta empresa tiene estos beneficios, ¿cuál es su inversión aquí o lo ocupa para ir a invertir a Nicaragua? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos y no tanto de hacer un recorte. O sea, una especie de refocalización de esos incentivos. Así es, o un diálogo con los sectores productivos de cara a que nos comprometamos más con nuestro país y no solo con nuestras utilidades. Yo voy por la vía más de que dialoguemos, ¿verdad? Yo no soy amiga de los grandes recortes, ¿verdad? Porque dicen que la pobreza llama pobreza. No debemos tener una mentalidad poquitera. Lo que necesitamos es realmente invertir, promover y lograr una población más sana y más educada. Ya, debo hacer otra pausa. Cuando regresemos, de lo que se está hablando ahora es justamente qué tanta inversión pública se le está imprimiendo en este momento para poder reactivar más la economía. Hablemos de ese tema después de la pausa. ¿Cómo no? Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Diputado, un poco la preocupación que hay en este momento sobre el tema de inversión. Inversión privada, se supone que hay alguna inversión privada, pero bueno, no es la que se quisiera quizás. Pero la inversión pública, ¿qué tanto, que es uno de los motores generadores de actividad, qué está pasando con la inversión pública? ¿Estamos muy por debajo de los niveles que deberíamos de estar o
¿Qué ocurre ahí? Bueno, en realidad ha habido un programa de inversión pública muy importante de parte del gobierno. Sin embargo, no es todo lo que se necesitaría, ¿verdad? Creo que necesitamos más inversión pública. Estamos por un promedio de 700 a 800 millones de dólares anuales de inversión pública y cada día con más altos niveles de ejecución. Podemos verlo comenzando por obras públicas, ¿verdad? Que ha sido claro y ha sido visto todo lo que se ha realizado en obras públicas, en inversión pública. Bueno, lo mismo lo podemos ver en maternidad y en una serie de obras que el gobierno está realizando. De manera que para mí estamos en un nivel modesto, pero aceptable de inversión pública. Si agregamos Fomilenio, que ha sido ejecutado exitosamente y con muy buenos resultados, eso lo comentaba hoy en la mañana el presidente en una entrevista, de que parte de la decisión de apoyar el Fomilenio 2 que tiene el gobierno de Estados Unidos está vinculado a la alta capacidad de ejecución que demostramos en Fomilenio 1. Pero vaya, entonces, en el tema de inversión pública, entonces, ¿cómo generar más inversión? O sea, si hay necesidad de inyectarle más para dinamizar más. ¿La deuda más grande en el tema de inversión está en el sector público o en el privado? ¿Dónde la ubica usted? En el privado. Pero cuando falta el privado, siempre se supone que el público debe tiene que entrar entonces público, como fuerza. Pero tiene que entrar de acuerdo a su realidad fiscal. No puede también gastar lo que no tiene, ¿verdad? Tiene que ser de acuerdo a su realidad fiscal. Y yo parto de que si en un presupuesto de 4.500 millones de dólares, fíjate, donde para deuda pública, este año llevamos pago de deuda pública 749 millones de dólares. Esa es una carga que tenemos ahí. De manera que prácticamente el presupuesto que queda disponible después de pagar la deuda, si es de 4.500 y le quitamos 700, 3.750 millones tenemos, digamos, libre de la deuda para el presupuesto. Si de ahí llevamos 800 millones, pues estamos hablando de que el 20% de nuestro presupuesto, quitando la deuda, es para inversión. Y yo hallo que es interesante, es importante, ¿verdad? Aquí lo podemos ver. Programa de inversión pública, por ejemplo, solo del gobierno central tenemos 739.8 millones de dólares. Esto es importante, ¿verdad? Muy importante. Ya, y entonces, ¿qué es lo que está pasando entonces en la economía del país? ¿Por qué no estamos creciendo por los niveles en que se debería? No. Hablamos con el presidente del Banco Central de Reserva la semana anterior, nos daba algunas cifras de perspectivas de crecimiento entre el 1%, quizás entre el 1.3 al 1.9 más o menos. Digamos que entre 1 y 2 se puede mover. Al 1.9 voy a salir a reventar cohetes. Porque vaya, entonces, solo hacete la idea. El país por siglos ha sido una economía dependiente de los Estados Unidos, eso lo sabemos todos, y dependiente del comercio exterior. No ha tenido una política de desarrollo de mercado interno. Ahora lo estamos haciendo, pero no es de soplar y hacer botellas, para eso lleva su tiempo. Entonces, si somos dependientes de la economía norteamericana para nuestras exportaciones, y la economía norteamericana, como todo mundo sabe, está en serios problemas y no tiene perspectivas sólidas de crecimiento, obviamente nuestras exportaciones no van a tener el nivel de crecimiento esperado. Claro. Por ejemplo, este año van a crecer, pero no como el año pasado, sino que se está planteando un 7%, que es positivo que incremente, pero es una tasa pequeña. Eso te lo pongo como ejemplo de las exportaciones. Pero luego tenemos las remesas. Las remesas han crecido, pero no al nivel esperado, porque eso tiene también que ver con el empleo y el desempleo de nuestros compatriotas en Estados Unidos, y eso tiene que ver con nuestra economía. Entonces yo realmente pienso que si tenemos entre 1.3 y 1.9 de crecimiento este año,
pues estará por igual o por encima de la tasa de Estados Unidos. Es que estamos en una de las crisis más dramáticas de los últimos tiempos. Y creo que el éxito de este gobierno ha sido mantener las finanzas públicas a flote, hacer que el barco llegue a puerto y tener un alto incremento en la inversión social que va a dar resultados humanos y económicos que ya los estamos empezando a ver. Bueno, de acuerdo, vamos a otra pausa, pero cuando regresemos, porque también leímos declaraciones del presidente del Banco Central, esas fueron esta semana, donde él dice de que efectivamente, por ejemplo, los rubros de agricultura y comercio son los que están menos peor en el comportamiento de la actividad económica, justamente por el tema de remesas. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Y no solo por remesas. El ascenso en sus negocios depende de mucha información. El Economista es la primera y única revista que analiza el mundo de los negocios, convirtiéndose en la fuente de consulta de los principales acontecimientos financieros y económicos de la región centroamericana. Será su referente de la actividad empresarial. Le deseamos un feliz viaje de negocios. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Lorena, decía el presidente del Banco Central que efectivamente agricultura y comercio eran los menos peor en el comportamiento de la actividad económica por todo el tema de remesas. Y bueno, hablábamos en el corte comercial, hay desgracias, situaciones que no deberían ocurrir, pero bueno, tienen ventajas y desventajas. Lo que ha ocurrido en Estados Unidos, en Nueva York, en esa zona que ha generado mucha destrucción, pero también se esperaría que, por ejemplo, los salvadoreños, los hispanos en general, pero los salvadoreños que más se mueven en la parte de servicios y ese tipo de empleo de la construcción, pues de repente puede terminar dinamizando un poquito el empleo para... Primero Dios, porque realmente ellos son un componente fundamental de nuestra economía. Pero entonces, volviendo a las dos variables, agricultura y comercio. Yo no tengo estudios a la mano, pero no creo que el tema de las remesas reactive la agricultura, porque todos sabemos que las remesas se van casi en consumo directo. Creo que el tema de la agricultura está vinculado al incremento de la inversión pública en agricultura. Fíjate que cuando empezó el gobierno, nosotros recibimos con una inversión en agricultura de $40 millones, 30. 40 millones anuales de inversión. Sí, y ahora, por ejemplo, ya este año estamos hablando de $73 millones. Y el incremento que ha tenido agricultura ha sido directamente para la mejora del paquete agrícola. No se vende, tiene un alto componente de semilla criolla y lo más importante es que no se entrega partidizadamente. Eso se puede garantizar, de que no está entregándose en función de qué camiseta anda. No está en función de eso, te voy a explicar. El doctor Dada, cuando era ministro de Economía, logró, cosa que se sabe muy poco, un censo detallado vinculando catastro con propietario. Y sobre esa base se da el paquete agrícola. Entonces, fulanito de tal, ¿cuántas manzanas tiene? ¿De qué vocación es esa tierra? Entonces le voy a dar tanto de frijoles para esas manzanas, porque para eso sirve ese terreno. Perencejito, ¿cuántas manzanas? Entonces el paquete realmente corresponde al tamaño de la finca, digamos, a la vocación del suelo, y eso ha dado una gran efectividad. O sea, es bastante proporcional a las condiciones que tiene el campesino. Sí, de cada uno. Eso es bien interesante, quizás es lo más avanzado, y hay una cooperación pues entre agricultura y economía, y eso es lo que ha permitido realmente el incremento de la cosecha. Es
esa manera de desarrollo del paquete agrícola. De acuerdo. Diputada, cuando se habla de problemas de caja, ¿eso es sinónimo de la quiebra del gobierno, del Estado? No. ¿De las finanzas públicas? Para nada. La verdad es de que más problemas de caja que los que tuvo Arena no pueden haber. Por ejemplo, Francisco Flores en un año prestó 2.800 millones de dólares. ¿Sabes lo que es eso? Para un presupuesto de como 3.500 millones, tener que prestar 2.800 para gasto corriente. Por cierto que los famosos 800 millones son de esa época, del 2003. No, lo que el gobierno tiene es, pues sí, que manejarse con mucha prudencia, ¿verdad?, en el gasto y no soltar tan rápidamente el dinero porque tiene que ir paso a paso. Es complicado, ¿no? Porque con el tema de proveedores... Es el más complicado. Yo le preguntaba al ministro... No puede esperarse un mes, 2 meses. No, pero eso es lo que se tarda, por mínimo. Ese es el promedio... 60 días. 60 días. La deuda que debe preocuparte es la que pase de 60 días. Y yo entiendo, porque lo hablé detalladamente con el señor ministro hace un par de días, que han tenido un atraso de 50 millones de dólares en deuda que supere los 60 días y que van a ser pagados en esta quincena que sigue. Y eso me parece que está dentro de los rangos normales. No deseables, pero han sido los normales. Ahora, ¿qué tiene que ver los 800 millones de dólares que se aprobaron en medio de esto? ¿De alguna forma ayudan a No. ¿Tiene consecuencias sobre esto o para nada? Depende, porque eso lo vamos a saber en el mes de la ruleta rusa, que es del 24 de noviembre al 24 de diciembre. Si hacen si van con la cláusula put y entonces reclaman el dinero. Si nos cobran hay que pagar y aquí no queda nada, solo vemos pasarlo. Vaya, pero eso está listo, de repente quizás tampoco ocurra. Que el fiscal adjunto no se ponga loco, porque dicen que ahora él es el que define si el país va a la quiebra o no. Eso es una locura. ¿Y puede firmar el adjunto a propósito del tema? Claro, si él es el que tiene facultades. Claro, todas las de un fiscal, para eso está ahí. La ley para eso lo prevé. Entonces, él tiene que hacer su función. De lo contrario, ningún juicio podría funcionar, porque no habría fiscal. Pero de hecho, el adjunto funciona para eso. De acuerdo, volvamos entonces. Pero volviendo al punto, si no nos lo cobran. Si no nos lo cobran, el gobierno lo que tiene que hacer es sanear deuda de corto plazo. Tú sabes que el gobierno heredó una deuda que todavía le quedó un hueco de 400 millones de dólares de letes que no fueron saneados. Y eso ahí están los registros. Me acuerdo que el señor Cristiani me criticó porque yo quería 400 millones más en la negociación de transición, porque ese hueco ahí quedó y se ha venido cargando. Entonces tenemos un problema de letes. Entonces creo que si no nos cobran, pues va a permitir reconvertir esa deuda de corto plazo, no subir la deuda, sino que mejorarle el perfil a la deuda. Y obviamente eso va a quitar presión al presupuesto y a la caja. Pero eso depende de lo que ocurra en este mes de la opción. Exacto, perfecto. Vamos a la última pausa comercial, volvemos. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte.
Grupo Dutris. Bien, estamos al cierre de la entrevista en línea. Lorena, en el tema de ingresos fiscales, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que meter más reforma tributaria? ¿El IVA prácticamente se descarta? Conversando con algunas personas que están de alguna forma relacionadas con el BID, por ejemplo, algunos sugieren de que lo mejor que se podría lograr o lo que se podría lograr tal vez en estas condiciones de que vamos a elecciones en 2014 es que tal vez los candidatos se comprometan a revisar esto, pero obviamente sería después de que tomen posesión en 2014. Gane quien gane, el asunto es que pudiera haber un compromiso. ¿Será que habrá que entrar en esos temas? Algunos sugieren que lo del IVA es impostergable. El punto es cuándo hacerlo, o sea, si es antes de la elección o después. Impostergable? Por las condiciones que se tienen de ingresos. No, yo creo a ver, que cuéntenos. Lo más fácil siempre es atacar al débil, ¿verdad? Y como el IVA lo paga toda la población, hasta los que no tienen empleo pagan impuestos, claro. Todo, ¿va? Aparentemente es lo más fácil, pero el IVA es uno de los impuestos que más distorsiona en términos de equidad, en términos de crecimiento, porque afecta directamente la demanda agregada al golpear la capacidad de consumo de la inmensa mayoría del pueblo salvadoreño, y además es un impuesto injusto porque paga el mismo porcentaje el que tiene ingresos por 3 millones al año que el que tiene ingresos por $1,000 al año. Yo creo que debemos revisar bien el tema fiscal. A mí me parece, por ejemplo, que los niveles de evasión son muy altos, incluso del IVA, porque los agentes retenedores de IVA no transfieren al gobierno todo el IVA que ahora cobran. Pero la evasión, ¿por qué motivo? Porque la otra parte es la elusión, pero no, la evasión como tal, o sea, yo te cobro a ti el IVA, pero en mi contabilidad me las arreglo de otra manera y no reporto. Bueno, el caso de las distribuidoras de combustible en este país, todavía preguntan a la persona si quiere factura o no quiere. Entonces, a veces uno por cuestiones de tiempo que anda rápido dice, no, luego. Luego. O sea, ocurre, pero no deberían de estar haciendo eso. No deberían. Y te voy a poner otro mecanismo que hay de evasión. Por ejemplo, hay un montón de sectores que están en la informalidad. Y no solo los chiquitos, sino grandes empresarios y comerciantes son informales. Pero todos van a parar al banco. El dinero ya no lo tienen debajo del colchón. Entonces, deberíamos de poner un impuesto a cierto nivel de transacciones financieras, porque ese no lo pueden evadir, ¿verdad? Por ejemplo. Vaya, imagínate que yo manejo, ahora que estamos hablando del centro, hay algunos pocos que tienen su cadena de puestos ahí. Y resulta que yo tengo ingresos por $30,000, $40,000, $50,000 al mes, ¿verdad? Estamos hablando de que yo puedo tener al año ingresos por $1,000,000, pero no estoy inscrita en nada. Pero ese dinero lo tengo en el banco. Entonces puede ponerse, como hay en la mayoría de países de Centroamérica, un impuesto a las transacciones. Y ahí es clave el banco entonces. Pues sí, es que el banco la información de que el banco notifique. El banco ya está en línea. Ajá. Eso desde la primera reforma fiscal lo tenemos. O sea, esta información la está manejando ya el Ministerio de Hacienda. Claro, pero no puede actuar. No puede actuar. No puede actuar, ahí ve pasar el dinero, las utilidades, no puede actuar. Otra cosa, por ejemplo, nosotros creemos que sería positivo poner un impuesto predial, pero suntuario. No a todo mundo, pero por ejemplo, todos los que tengan, suponete, ranchos en la playa, los que tengan casas por arriba de cierto valor, podrían pagar un impuesto que puede dar cierto ingreso. Es decir, ¿Cuándo es el momento oportuno de hacer esto? Porque siempre cuando se habla del tema de impuestos, todo el mundo dice, bueno, en algún momento porque la economía está mal, en otro momento porque está bien. ¿Cuándo llega el momento entonces en que se puede entrar a una discusión seria y que todo el mundo entre a conciencia a esto? Mira, casi nadie le gusta pagar impuestos, ese es el problema más serio, hablando de discusiones serias. Yo creo de que el momento es ahora. Por supuesto que si no hay una
decisión del gobierno, es por gusto meterse uno a estos temas, pero si estamos hablando de que se necesitan más recursos para el crecimiento y para el desarrollo, y estamos hablando de que hay altos niveles de evasión, y te estoy diciendo que no estoy de acuerdo con un recorte del gasto, entonces hay que poner los impuestos a tono. Yo eso pienso. Y tenemos bastante que caminar en el tema de la evasión. Perfecto. Seguimos con altos niveles de evasión. Para cerrar, más o menos ¿a cuánto asciende la evasión y la elusión fiscal en el país? Bueno, anual. Si te están diciendo de que hay evasión todavía como por un 30% y los ingresos corrientes andan por 3.500, ¿qué te quiere decir eso? De que todavía, aparte del gasto tributario que te dije, hay una evasión como de 1.000 millones, 1.200 millones de dólares al año. Evasión y la ilusión también se puede cuantificar o no. Sí, pero no me atrevería a darte cifras ahorita. Bueno, perfecto. Lo dejamos para la próxima entonces. Sí. Gracias, diputada. Muy amable. Un gusto, cómo no. Bueno, terminamos entonces la entrevista en línea de esta forma. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Mañana estará con nosotros un representante de la Corporación de la Zona Rosa, que es un proyecto que se está impulsando de desarrollo en todo este sector, un proyecto de desarrollo turístico que también es de alguna forma financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Nos vemos entonces mañana.